Tengo estas copas que nunca utilizo, así que esta Navidad he decidido decorarlas. Voy a empezar, tengo este mantel individual que utilizo como si fuera un molde para dar relieve y lo voy a utilizar con esta pasta de porcelana fría casera. Os dejaré al final del vídeo la receta. Usamos bien hasta formar una bolita sin grietas y luego las tiramos encima del mantel con un rodillo. Una vez tenemos el tamaño que necesitamos, quitamos la masa y la vamos a cortar primero en el centro con esta boquilla metálica y luego le vamos a hacer un corte. Ponemos cola blanca en la parte de abajo de la copa y también en la masa. Y vamos a pegar la porcelana fría. Vamos a apretar muy bien los bordes porque la porcelana fría cuando se seca se encoge y si no está bien pegado tiende a abrirse. Así que vamos a apretar con cuidadito que llegue totalmente al borde y si sobra masa la vamos a recortar. Giramos, vamos a ir apretando y con un cúter o un cuchillo vamos a quitar la masa sobrante. Dejamos secar. En el resto de la copa voy a hacer craquelado, pero craquelado casero. Para ello necesitamos cola blanca. Ponemos bastante cantidad y la vamos a extender muy bien con un pincel. Esta cola puede ser la cola escolar o la cola para carpintero, aunque yo os recomiendo más la que es para madera. Una vez tenemos una capa uniforme y sin dejarla secar, este paso es importante, vamos a aplicar pintura acrílica. Voy a utilizar pintura acrílica porque es más fácil de craquelar que la pintura a la tiza, que es mucho más espesa. Vamos a aplicar una capa uniforme con una esponjita a toquecitos. Así nos va a salir más parejo el craquelado, aunque también lo podéis hacer aplicando la pintura con un pincel. Y así vamos a pintar por encima de la cola. Ahora, sin dejar secar la pintura al aire, lo que vamos a hacer es secar la pintura con calor. Puede ser un secador de pelo o una pistola de calor como la que estoy utilizando yo. Hay que tener paciencia, hay que ir dándole sin acercar demasiado la fuente de calor porque podríamos estropear la pintura. Y así se van a ir formando, mientras se seca la capa de pintura y la capa de cola, el efecto craquelado. Si lo dejáis secar al aire sin la fuente de calor, también se va a craquelar, pero se va a craquelar mucho menos. Zonas que directamente no se van a craquelar. Y con un poco de paciencia conseguimos este efecto craquelado tan bonito. Ahora lo que voy a hacer es pintar la parte de la porcelana fría que había quedado sin pintar y como no he teñido la masa, pues quedaba un color un poco feo. Vamos a hacer decoupage encima del craquelado. Aquí tengo un trozo de servilleta y le voy a quitar las dos capas blancas. Y voy a recortar el motivo intentando dejar muy poco fondo blanco y recortándolo con un pincel húmedo y las manos. Para pegar la servilleta voy a utilizar barniz. Lo voy a aplicar del centro hacia afuera. Aprovecho y barnizo toda la pieza. Estoy utilizando barniz al agua en acabado mate. Una vez seco el barniz, voy a pintar con esta cera dorada. También podéis utilizar pintura acrílica metalizada en color oro. Voy a resaltar todo el relieve
con este pincel de cerdas duras. Pero para el borde voy a utilizar la yema de los dedos porque quiero que quede un color más intenso. Como toque final le voy a pegar un adornito en la base que voy a pegar con silicona caliente. Tenemos acabada la decoración de nuestra copa, que ha quedado preciosa. Solo hace falta ponerle una velita LED y queda súper decorativa tanto con la luz encendida como con la luz apagada. Mirad qué efecto más bonito con el craquelado. Voy a amasar un poquito de porcelana fría casera, hacemos una bolita y luego la vamos a estirar con un rodillo. Una vez tenemos más o menos el tamaño que necesitamos, lo vamos a poner en un molde. Para ello voy a cortar primero con este cortador de galletas, que es de la medida del molde. Colocamos la pasta y vamos a apretar bien para que coja la forma. Para que sea más fácil el desmoldado, he puesto antes aceite de bebé. Una vez hemos cogido todo el relieve, vamos a volcar el molde y quitamos la masa. Si hiciera falta, con unas tijeras cortamos la porcelana fría sobrante. Y con las mismas tijeras vamos dando un poquito de formita también al borde. En una boquilla metálica voy a recortar el centro, si no también lo podéis recortar con un cúter o un cuchillito y luego le hacemos un corte lateral para poder insertar esta masa en la copa. Voy a pegarla con cola blanca, ponemos un poquito y lo extendemos bien con el dedo y lo pegamos a la copa. Vamos a apretar bien, sobre todo la zona del corte, para que cuando se seque no se abra, porque como se encoge esta porcelana tiene tendencia a abrirse. Le ponéis un poquito de agua y apretáis bien con la yema de los dedos. Voy a hacer una moldura más pequeñita con este molde. Hacemos lo mismo, hacemos un orificio en el centro y un corte en uno de los laterales. Ponemos cola blanca y lo colocamos en esta parte de la copa. Ahora lo que voy a hacer es poner un poquito más de pasta para que no quede tan abierto y se integre mejor. Hago una bolita, le hago un centro y un corte y lo ponemos en la base y aplastamos bien. Vamos a hacer lo mismo también en la otra moldura. A este trozo de masa le voy a pasar cualquier forma que tengáis así con un poquito de formita y le vamos a dar relieve. Así va a quedar más apretado y con una forma más curiosa. En la parte de arriba y dejamos secar. Parte de arriba de la copa voy a hacer decoupage invertido. Tengo este trozo de papel de arroz, aunque podéis utilizar cualquier tipo de papel, servilleta, papel de regalo e impresión, lo que tengáis. Yo recorto hasta que obtenga una figura que me quepa en el lateral de la copa. Lo voy a pegar con cola blanca. Pongo una capita por encima y la extiendo con un pincel, que llegue muy bien a los bordes para que se peguen bien y no se abran. El papel, como veis, lo estoy pegando del revés porque quiero que se vea bien la imagen desde el otro lado, aprovechando que la copa es transparente. Vamos a ir apretando con cuidado porque no es una forma que se adapte muy bien. Al ser redondeada nos pueden aparecer algunas arrugas, pero no pasa nada. Yo os recomiendo utilizar una toallita húmeda para intentar quitarle al máximo todas las arruguitas del borde. Luego vamos a dar otra capa por encima de la misma cola con cuidado porque es muy espesa. Yo estoy utilizando una cola que es más bien para madera, porque así vamos a proteger el papel, porque vamos a pintar encima. Así se ve por este lado. Lo que vamos a hacer es dejar secar el papel. Por el otro lado voy a poner esta máscara, que es para que no se manche de pintura y se pueda ver
a través de la copa pues el papelito que hemos pegado. Esto ya lo dejo preparado, pero antes voy a pintar con pintura a la tiza en color negro toda la base que tiene la porcelana, o sea, toda la parte de abajo de la copa. Vamos a ir con un pincel y un poquito de cuidado para no manchar el papel, sobre todo cuando pintemos el borde de la parte de arriba. Una vez seca la pintura en color negro, vamos a utilizar pintura a la tiza en color blanco para pintar la parte de arriba. En este orden, porque si luego se nos mancha es más fácil disimular las manchas de pintura blanca en la pintura negra que no las manchas de pintura negra en la pintura blanca. Con la pintura aún fresca vamos a quitar la máscara para que así sea más fácil y quede mejor el borde. Y ya continuamos pintando el resto. Para que no se noten los bordes del papel de arroz, yo os recomiendo que deis varias capas con bastante pintura y que utilicéis una esponja a toquecitos porque también le va a dar textura y va a disimular más el borde. Este de color negro me va a servir de fondo para luego darle un aspecto metalizado con pintura acrílica metalizada en color oro viejo. Voy a aplicar con un pincel de estarcido, intentando que no quede completamente tapada la parte negra, porque así le va a dar un aspecto más envejecido. Una vez seca la pintura, vamos a dar una capa de barniz al agua en acabado mate. Para resaltar aún más todo el relieve que hemos hecho con la porcelana y dar un puntito más de luz, voy a aplicar cera dorada con la yema de los dedos. Último toque, vamos a poner una estrellita así dorada y ya tenemos un mini Belén con una luz que queda súper bonito. Mirad qué bien se ve la imagen. Pero ya de noche, si apagamos la luz, queda preciosa la imagen. Y tenemos un mini Belén con la Sagrada Familia. Tengo este molde de silicona en forma de mandala y lo que voy a hacer es ponerle aceite de bebé para que se pueda desmoldar más fácilmente. Vamos a trabajar con porcelana fría casera. No os preocupéis porque os voy a dejar la receta al final del vídeo. Vamos a hacer una bolita para quitarle todas las arrugas y luego la vamos a estirar con un rodillo. Una vez tenemos más o menos el tamaño que queremos, lo que vamos a hacer es colocarla encima del molde y pasar otra vez el rodillo para ampliar el tamaño y que además coja todo el relieve del mandala. Una vez tenemos bien estirada la pasta, vamos a quitarla del molde. Veréis que es muy fácil, ya que hemos puesto antes el aceite para bebé. Un cúter o con un cuchillo vamos a recortar el dibujo que queremos. Se ha afilado mejor porque así vamos a deformar menos la pasta. Quitamos la masa sobrante y lo que vamos a hacer es intentar colocar bien todas las puntas para que se vea más bonito. Con una boquilla metálica voy a hacer un orificio en el centro y voy a hacer un corte para poder luego pegarlo a la copa. Ponemos cola blanca y la extendemos bien, todo por los bordes. Y pegamos la masa en la copa. Vamos a apretar bien los bordes y sobre todo el corte que hemos realizado. Y dejamos secar. Una vez seco, veis que cambia de color porque esta masa no está teñida. Lo que vamos a hacer es pintarla con pintura acrílica o pintura a la tiza. Pero pinto con cuidado todo el borde para que no se quede de un color diferente. Luego ya pinto el resto, primero con pincel para poder llegar a todos los recovecos y luego vamos a pintar con una esponja a toquecitos para que tenga todo una superficie más homogénea y acabamos de pintar la copa con la misma pintura. Yo os recomiendo en este caso para el cristal pintura a la tiza. Antes de que se seque, con un algodón y un poco de alcohol voy a quitar toda la pintura sobrante. Vamos a hacer efecto esmerilado. Para ello necesitamos barniz en acabado mate y un poquito de maicena. La maicena es opcional, es más que nada para no tener que dar tantas capas porque le va a dar un efecto más esmerilado.
Y para darle color vamos a utilizar unas gotitas de pintura acrílica. Yo he elegido el color blanco. Mezclamos muy bien para que no se creen grumos y vamos a aplicar esta mezcla con una esponja a toquecitos. Voy a poner bastante cantidad para cubrir bien, pero antes de que se seque, lo que voy a hacer es quitar todo el excedente y quitar las burbujitas que se hayan creado con otra esponja, pero esta vez que sea una esponja limpia. Yo estoy utilizando las esponjas para fregar los platos. Corto en trocitos pequeñitos y así es más fácil de utilizar. Vamos a dar varias capas dejando secar muy bien entre capa y capa, porque si no, en la segunda capa nos vamos a llevar el producto. Barnizamos la parte que hemos pintado. Yo estoy utilizando barniz al agua en acabado mate. Una vez tenemos barnizado, lo que vamos a hacer es dejar secar y luego realzar todo el relieve que hemos creado con cera en color dorado. Lo hacemos después del barniz porque si queremos rectificar lo podemos hacer. Lo aplico con la yema de los dedos, así realzo todo el alto relieve. Otra alternativa sería utilizar pintura acrílica metalizada y la técnica del pincel seco. Ya tenemos acabada la decoración de esta copa. Yo le pongo una vela LED y también os puedo dar otra alternativa, que sería darle la vuelta. Aquí tengo la tapa de un frasco que he pintado en color blanco y le voy a pegar un adorno. Como base una rodaja de madera ponemos dentro una vela LED, le damos la vuelta a la copa y arriba podemos poner este detalle. Así se ve mucho mejor el relieve que hemos creado y queda una lamparita preciosa, muy acogedora. Ponemos unas gotas de aceite vegetal en una sartén para que no se pegue la masa. Lo extendemos y ya podemos poner el resto de ingredientes. 4 cucharadas de harina de maíz o maicena, 4 cucharadas de cola blanca, pegamento para madera. También unas 4 o 5 gotas de aceite vegetal y unas 10 gotas de vinagre para conservar. Mezclamos bien y lo llevamos a un fuego flojito. Lo que vamos a hacer es activar el almidón de la harina con el fuego. Así que para que no se queme hay que llevarlo flojito. Vamos a intentar que el calor llegue a toda la masa para que se haga completamente. Una vez se despegue de la sartén ya está lista. Queda una masa muy blandita y muy flexible con la que se puede trabajar muy fácilmente sin que nos duelan las manos.